¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base MSI Pro B660MA. Aunque MSI dentro de la gama media y de entrada no propiamente fue el mejor representante de placas base de esta generación, sí que algunas alternativas estuvieron más equilibradas en relación a la competencia directa que les podía surgir. Y dentro de esos modelos es donde podemos llegar a ubicar la versión Micro ATX de MSI Pro B660MA. Y con este video te estaré mostrando cada una de las características añadidas por parte de esta motherboard, así como también las ventajas y desventajas que puede suponer la misma para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para estas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B660 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluiría la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas versiones, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB, y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes con la placa. Pero donde realmente se empiezan a dar cambios sería a partir de sus frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían las frecuencias y modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock, podemos llegar a alcanzar hasta 4800 MHz. Mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y a un máximo de 6200 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP, siendo en este caso el único cambio a partir de las versiones en DDR4 y DDR5, y dejando el resto de características a conservarse para ambas placas. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 2 M.2, desde los cuales se nos estaría suministrando soporte para PCI Express 4.0 desde las dos conexiones incluidas, además de contar con la compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. El principal dentro de los mismos, contando con el soporte para PCI Express 4.0 y corriendo en las 16 líneas disponibles, mientras que el segundo PCI Express, aunque presente un formato X16, en realidad va a correr por 4 y en PCI Express 3.0. Adicional a eso se estaría añadiendo un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC897. Y si es que incluimos la versión Wi-Fi, se nos va a sumar a estos apartados tanto Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, dos conexiones para ventiladores externos, una conexión TPM, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, una conexión de tipo RGB, dos conexiones de tipo ARGB, y adicional a esto se va a destacar el sistema de Easy de Bootlet. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, dos USB 2.0, dos DisplayPort, dos HMIs, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, una conexión RJ45 de 2.5 GB, dos USB 3.2 de segunda generación tipo A y tres conectores de tipo jack. Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 13 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, siendo cada una de las características añadidas por parte de una placa de un formato de tipo Micro ATX, a partir del cual nos encontraremos con un modelo que se separa de las gamas de entrada, sobre todo por las mejoras desde su VRM y la cantidad de fases. Sin embargo, su conectividad no establece un avance con respecto a lo que puede ser de C3H, ProRS o MA.
con las cuales puede llegar a competir directamente pero desde un menor costo y desde una mejora en su VRM que, dependiendo del procesador que sumemos, dejaría de cobrar tanta relevancia, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Si bien dentro de un modelo como estos no se van a sumar los mejores VRMs del mercado, sí que nos encontramos con una buena alternativa de cara a la gama media alta. Se habla de que se estarían añadiendo un total de 13 fases de alimentación, 12 para su VCore más una para su SAC, una cantidad de fases que de hecho rivaliza con los modelos de mayor gama, cada una de estas siendo manejadas a partir del controlador central de Rigetti RT3628AE, desde donde se añadiría un diseño de riel dividido o potencia dividida, con el cual consiguen que una única señal pueda llegar a ser gestionada por 2 etapas bajo la misma potencia. A todo esto se le estaría acompañando con un MOSFET de lado alto AONS 36308 con una capacidad hasta 53 A y un MOSFET de lado bajo AONS 36303 con una capacidad hasta 83 A, pero probablemente por estos MOSFET es donde más podemos llegar a decir que pertenece sobre todo a un diseño de la gama media, en este caso también compartiendo el mismo VRM, tanto para la versión ATX de esta misma placa como directamente hacia el modelo Bazooka. Evidentemente no es el mejor VRM que estaremos encontrando por parte de B660, pero sin embargo es una buena alternativa acorde con la gama de procesadores que usualmente se suelen utilizar con este tipo de placas, donde precisamente daría cavidad a hacer configuraciones con el 12700K y todas las alternativas por debajo de estas. Aunque también debemos tener en cuenta que el overclock por el chipset donde se ubica esta motherboard no llegaría a ser factible, y así como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Realmente sobre este modelo no se puede destacar muchos apartados, a la final es una placa que intenta sobre todo dar un balance para la gama media de MSI. De lo mismo, los añadidos que usualmente se van a tener en cuenta serían apartados que consiguen sumarse por encima de las gamas más bajas, desde donde precisamente vamos a tener el que sea un VRM con las mismas condiciones del modelo ATX y capaz de rivalizar con la mayoría de placas en B660, exceptuando la gama alta. El que ya nos estemos encontrando con un reforzamiento dentro de su PCI Express X16 principal, el que se esté sumando una conexión para USB tipo C interna para el gabinete, el dar soporte desde PCI Express 4.0 para la mayoría de conexiones a incluir, suministrar una conexión a RJ45 de 2.5 GB, sumar conexiones inalámbricas ante un mínimo cambio en su costo, y realmente fuera de esto poco se va a poder llegar a reconocer desde este modelo. Aparte de lo que sería su estética, el que presente las mismas características que la placa Bazooka de esta misma compañía y ante un menor costo, y adicional a esto el que probablemente sea el modelo de menor gama en presentar soporte para memorias de tipo DDR5, además de lo que sería evidentemente la mejora en su VRM con respecto a los modelos con los cuales competiría, aunque de igual manera, a pesar de que se añaden algunas ventajas dentro de esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Precisamente por este factor de que no sea una placa que se destaque por muchos añadidos, pues nos vamos a encontrar que desde otros modelos sí que hay mejoras que inclinarían más la balanza ante la decisión por su competencia, desde donde precisamente las mejoras en conectividad nos presentan evoluciones desde los codecs de audio, las versiones para muchas de sus conexiones hacia USB, tanto de tipo A como de tipo C, mejoras en el apartado estético con backplate unificados, VRMs con mejores condiciones y guiados hacia otra línea de procesadores, siendo en este caso añadidos que tan solo desde las versiones micro ATX de B660 de mayor gama ya se ven representados ante placas como Mortal, Pro y G desde las distintas compañías, y aún por encima de las mismas, las mejoras ante su propio chip y el salto hacia H670 y Z690 nos establecen demasiadas mejoras en contra de esta placa, y a su vez mucho de esto ni siquiera afectaría en gran medida si es que por lo menos se encontrara con un balance en el costo de esta motherboard, ya que precisamente se parte de que es una placa que por el precio rivaliza hasta lo que sería con B660 Plus para Asus, con las mejoras en conectividad que implica su formato y el propio modelo, además de sobrepasar los costos de S3H, MA y ProRS, placas que prácticamente describen los mismos apartados que se añaden por parte de este modelo de MSI,
pero ante mejoras en su costo. Por lo que ante esto, la cantidad de alternativas desde las cuales se le daría frente a esta placa base por los costos que mantuvo, establecen gran parte de sus desventajas, al ser un modelo que se despega muy poco del resto de alternativas. En conclusión, tanto la versión ATX como Micro ATX de estas placas base no consiguieron propiamente sumar los mejores modelos para esta generación. La versión ATX, por un lado, no presentaría características que relucieran por encima de Gaming Edge o Plus dentro de su mismo formato, y de cara a esta versión Micro ATX se reduce este factor, pero no deja de ser un modelo para un público bastante específico, y desde donde se escalaría un costo donde surgirían bastantes alternativas. No es propiamente que añada malos apartados, sin embargo, hay mejoras como su URM que las llevaron a competir con una gama de placas base como Plus, Gaming Edge, y desde donde inclusive se ve Partícipe Bazooka de nuevo con el mismo URM. La cuestión con esto es que el resto de apartados, fuera propiamente de este URM, obedecen a características suministradas por DS3H, ProRS y MA de Asus, placas ante las cuales solo se va a destacar ese apartado, y en este caso cada una de las mismas añadiendo un mejor costo, por lo que ante esto, mi recomendación sería en este caso, en primer lugar, que evaluemos qué tan importante es para tu ensamble la mejora de URM, donde precisamente si escalamos a procesadores en líneas como i7, no sería una mala alternativa. Pero solo ante esos procesadores, por debajo de esto y con un i5 12600 por ejemplo, el cambio desde una S3H ProRS o MA apenas van a tomar impacto y sí que van a sumar un menor costo con estas placas base. Aparte de esto, probablemente su estética y el que sí haya un modelo con el soporte para memorias de tipo DDR5 sean sus más grandes ventajas y pueden seguir conduciendo en la decisión por este modelo. Pero a la final, aunque no sea una mala placa base, tiene demasiada competencia con un menor costo y desde donde pocos aspectos cobrarían una gran mejoría. Y recuerda, pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.